quede claro esta situación. ¿Ya? Yo voy a levantar una teoría, la teoría de Terzaghi, para que nosotros podamos calcular la capacidad de carga por Terzaghi. ¿Me están viendo la pantalla? Se ve, Inge. Ya. Lo que pasa que Terzaghi, para esta nueva teoría del libro de Braha Hadas, está tomando en cuenta una espiral simétrica que llega hasta IJ, a los puntos IJ, es decir, tenemos el triángulo, tenemos esta área B, y el área C va hacia arriba. Entonces, aquí está hablando de la zona ACD triangular, inmediatamente abajo de la cimentación. Las zonas radiales ADF y CDE son las curvas, con las curvas DE y DF como arco de una espiral logarítmica, o sea, esta de aquí. Y dos zonas triangulares, dice. Dos zonas triangulares, pasivas de Rankine. FH y CEG. CEG. Los ángulos CAD y ACD se suponen iguales al ángulo de fricción del suelo, Φ. Observe que con el reemplazo del suelo arriba del fondo de la cimentación por una sobrecarga equivalente, Q, se ignoró la resistencia al cortante del suelo a lo largo de la superficie G y HG. Es decir, Terzaghi no toma en cuenta estas superficies de falla de acá. Solamente toma en cuenta todo lo que está abajo del plano de implantación de la base. Y aquí la simplifican un poco más porque ya no tenemos que usar ábaco, sino tenemos nosotros dos tablas que ya están extraídas del ábaco, ¿no? Para el ángulo de fricción interna, Φ, tenemos NC, NQ y N gamma hasta 50 grados. Esto es para corte general. Y para corte local, tenemos también el ángulo de fricción interna hasta 50 grados y tenemos los N'C, N'Q y N' gamma. N'C, N'Q y N' gamma. Es decir que directamente de acá nosotros podemos adoptar los valores de los factores de carga de Terzaghi. Hay que tener en cuenta que esta fórmula es generalizada, ¿no? O sea, C' por NC más Q, NQ más un medio de B, N gamma. C' es la cohesión del suelo.
Gamma es el peso específico del suelo y Q es gamma por df, este valor de aquí. O sea, gamma por df, es decir, ¿cuál es? Es el peso específico del suelo, gamma por esta profundidad de f. Y bueno, y estas son las ecuaciones de donde salen las tablas. Dice aquí, para estimar la capacidad portante o estimar la capacidad de carga última de cimentaciones cuadradas y circulares, la ecuación 3.1 se la puede modificar respectivamente. Q último igual a 1.3 de C'(NC) más QNQ más 0.4 de gamma BN gamma. Esta es una cimentación cuadrada y esta es una cimentación circular. 1.3 de CNC, C' por NC más QNQ más 0.3 de gamma BN gamma. Para cimentaciones que presentan el modo de falla local por corte de suelo, bueno, son las mismas, solamente que reemplazando el N'C, el N'Q y el N' gamma. ¿Ya? Y acá ya lleva un 2/3 de C'. Y acá ya también esto es por 2/3 de C'. Y esto es por 2/3 de C'. ¿Ya? Entonces, ya nosotros tomamos en cuenta los valores de acá. Entonces veamos el factor de seguridad de Q sobre F. Entonces, este es el Q permisible, o el Q admisible, ¿no? Vamos a tomar nosotros como factor de seguridad 3. No nos interesa lo que hay acá. Entonces aquí tenemos un ejemplito, miren. ¿No? Una cimentación cuadrada, dice. Tiene 2 por 2 metros de planta. El suelo que soporta la cimentación tiene un ángulo de fricción interna φ y φ' igual a 25 grados y C' igual a 20 kilonewton por metro cuadrado. El peso específico del suelo gamma es 16.5 kilonewton por metro cúbico. Determine la capacidad de carga permisible sobre la cimentación con un factor de seguridad Fs igual a 3. Suponga que la profundidad de la cimentación DF es de 1,5 metros y que ocurre una falla general por corte del suelo. Es decir, ya nos está indicando qué tipo de falla va a ser. Cimentación cuadrada. Q último, 1.3 de C' NC más QNQ más 0.4 gamma por N gamma. De la tabla 3.1, para φ' igual a 25 grados, de la tabla 3.1, sería, esta es la tabla 3.1, para 25 grados, NC es 25.13, NQ es 12.72 y N gamma es 8.34. Directamente se toman acá estos valores y ya los tenemos aquí. NC 25.13, 12.72 y 8.34. ¿Y qué se hace? Se reemplaza. 1.3 por C', ¿cuánto vale C'? C' vale 20 kilonewton por metro cuadrado por NC, que vale 25.13. Más la altura, esto es Q, que vale gamma por DF. DF dice que es 1.5 y gamma es 16.5. 1.5 por 16.5 por NQ, que vale 12.72. Más 0.4 por 16.5, que es el gamma, 16.5, por 2, que es el ancho B de la base, 2, uno de acá, 2 metros, y por 8, 34. ¿Ya? Entonces acá nos da el resultado de que la capacidad portante última es igual a 1078 kilonewton por metro cuadrado. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar las unidades de kilogramos.
sobre centímetro cuadrado, ¿no? Pero este es muy sencillo. ¿Cuánto vale un kilonewton? Un kilonewton va a ser igual a 1000 newton. ¿Ya? No nos olvidemos que la letra K significa 1000, porque viene de kilo. ¿Ya? Vale 1000 newton. ¿Y cuánto vale un newton? ¿Cuánto vale un newton? Un newton vale 1 kilogramo sobre la aceleración de la gravedad sobre G. Y esto es igual a 1 kilogramo sobre 9.81. No le voy a poner metros por centímetro. 1 kilogramo sobre 9.81. Sobre 9,81. Metros por segundo al cuadrado. Quiere decir eso. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Eso vale 1 dividido 9.81. Sale 0,101. 0.102 casi. 102. Kilogramos. Eso es lo que vale un newton. Entonces, un kilonewton, ¿cuánto valdrá? Un kilonewton es igual a 1000 newton. Es decir, esto va a ser igual a 1000 por 0.102 kilogramos. ¿Y eso cuánto es? Entonces tenemos 1000 por 0.102. Tenemos que vale 1 kilonewton es igual a 102 kilogramos. Así de sencillito. Si ustedes quieren, se puede decir de que 1 kilonewton es igual a 100 kilogramos. Eso está del lado de la seguridad, ¿no? Generalmente yo trabajo con 102 kilogramos. No, eso no tiene ningún, no tiene, digamos, ningún problema, ¿no? Es decir, nosotros vamos a partir de que 1 kilonewton
es igual a 102 kilogramos. Y un newton es igual a 0,102 kilogramos, es decir, a 102 gramos, ¿no? Hay también el meganewton. Ya mega es 1.000.000 de newton. Es decir, de este valor, un meganewton, es igual a 1.000 kilonewton. Y a la vez es igual a 1.000.000 de newton. ¿Ya? Mega quiere decir millón. ¿Ya? Entonces, ¿a cuántos kilos corresponde un meganewton? Entonces, por punto 102, 1.000.000 por punto 102, quiere decir que vale 102.000 kilogramos. ¿Ya? Entonces, cuando nos hablen de kilonewton, dice aquí, ¿no? Y C' igual a 20 kilonewton por metro cuadrado. No nos asustemos. 20 kilos, 20 por 1.000 por punto 102. Eso es, me da en kilogramos. ¿Ya? El peso específico dice 16.5 kilonewton por metro cúbico. Determine la capacidad de carga permisible sobre la cimentación con un factor de seguridad de 3. Supongo que la profundidad de la cimentación, bueno, es 1,5. Entonces ahí vemos de que el Q último lo vamos a transformar, aquí este valor, lo vamos a transformar a kilogramos por metro cuadrado y después a kilogramos por centímetro cuadrado. Esto va a ser igual, ¿no?, a 1078.29, ¿no?, kilonewton por metro cuadrado. Bueno, perdón. Entonces esto es igual a 100, esto es igual a 1078, perdón, 1078.29 por 1.000 newton. Por 1.000 me da newton. Y si este lo multiplico, además por 0.102, ¿ya?, me va a dar los kilogramos. 1078.29 por 1.000 por punto 102. Dice que esto es igual a 109.985.58 kilogramos por metro cuadrado. Si esto lo dividimos entre 10.000 metros cuadrados,
Si esto lo dividimos entre 10.000 metros cuadrados que tiene un metro cuadrado, 10.000 centímetros cuadrados que tiene un metro cuadrado, tenemos 109.985.58 dividido entre 10.000, que son centímetros cuadrados. Esto me va a dar 10.99 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que equivaldría esto en kilonewton metro cuadrado a kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer aquí es dividirlo entre 100 y me va a dar 10,78, ¿no? O sea que es lo mismo, solamente que acá está afectado por el 102. Generalmente los libros utilizan, en vez de decir de que un kilonewton es igual a 100 kilogramos, ¿no? A 102 kilogramos utilizan 100, ¿no? Bueno, pero esas son las razones, ¿no? Bien, entonces ven de sencillo lo que es trabajar con la fórmula de Terzaghi, siempre y cuando el terreno sea uniforme y no esté la presencia del nivel freático. Sigamos adelante. Vamos a ir borrando todas estas cuestiones. Sigamos adelante. Entonces, esto está calculado como el Q último. El Q último lo vamos a dividir entre 3. O sea, esto entre 3 me va a dar 359.5 kilonewton por metro cuadrado. Y por consiguiente, la carga bruta, dice la carga bruta permisible, o sea, lo que puede cargar esta base, esto se llama, esto que dice aquí, carga Q permisible o Q admisible, es la tensión unitaria, o sea, la presión unitaria en el suelo. Si yo lo multiplico por B cuadrado, que es 4, ¿no? 2 por 2, 4, me dice que esta base es capaz de soportar, o sea, estoy multiplicando presión por área, por 4. Presión por área quiere decir que es capaz de resistir 1.438 kilonewton esta base. O sea, la carga permisible bruta, ¿no? O sea, lo máximo que puede sostenerse. Bien, veamos ahora qué sucede cuando hay el nivel freático, ya se lo he explicado a ustedes. Pero aquí, por ejemplo, este libro no toma en cuenta ningún tipo de triángulo ni de conversiones para poder alcanzar lo que es la presencia del nivel freático. Y considera dos casos. El caso 1, cuando el nivel freático se encuentra entre la superficie y el pie, o sea, el plano de implantación. Y el caso 2, cuando el nivel freático alcanza la profundidad D, ¿ya? Es decir, pero D menor a B, ¿ya? D menor a B. Cuando el nivel freático está a una profundidad D mayor o igual a B, ya no se toma en cuenta la presencia del nivel freático. Pero aquí nos dice de que para el caso 1, la sobrecarga Q, que es este D1 y este D2 está decompuesta porque está tomando un caso genérico de que la profundidad del nivel freático esté a una altura de 1. ¿Ya? Es decir, hay una altura de 1. Entonces, D1 por gamma, por este gamma seco de aquí, más D2
por el gamma SAT menos el gamma del agua. Es decir, por el gamma efectivo. ¿Ya? Entonces, directamente calcula Q. Imagínense, si D1 es igual a 0, entonces esto se convierte en D2. Y va a ser D2, o sea, por toda la altura. O sea, si D1 es igual a 0, quiere decir de que el nivel freático está en la superficie. ¿Ya? En la superficie. Por lo tanto, va a ser DF por el gamma SAT menos el gamma del agua. Bien, el caso 2. Caso 2, para un nivel freático ubicado aquí, ¿ya? A una profundidad D, pero D menor que B. ¿Ya? O sea, la profundidad D es mayor o igual a 0 y menor o igual a B. Pero el 0 se lo toma a partir de este plano. Y miren ustedes que este gamma intermedio, este gamma promedio que se llama, este gamma promedio, ¿ya? Va a ser el gamma para el último término de la ecuación. O sea, para este último término. ¿Ya? Los otros gamma son para esto de aquí. O sea, para el segundo término. Esto que está aquí arriba se aplica al segundo término de la ecuación y esto que está aquí abajo es el gamma para el tercer término de la ecuación. ¿Ya? Para este término de acá. Ese gamma. Entonces veamos cómo es de sencillo. Dice que el gamma promedio, este gamma promedio, es igual a gamma prima más D sobre B por gamma menos gamma prima. Pero fíjense cuánto vale gamma prima. ¿Cuánto vale gamma prima? Gamma prima es igual al gamma saturado, o sea, este gamma que está mezclado con agua, menos el gamma del agua. Más D sobre B, que ustedes lo conocen, o sea, gamma SAT menos gamma del agua. Y este D sobre B por gamma menos gamma prima. Este gamma de aquí es el gamma saturado. Y este gamma de acá es el gamma saturado menos el gamma del agua. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, nosotros un gamma SAT aquí, lo único que vamos a hacer aquí es restarlo, ¿no? Y gamma SAT menos el gamma del agua, más D sobre B por el gamma SAT menos el gamma SAT menos el gamma del agua. O sea que aquí me va a salir como si fuera el gamma del agua. Veamos a ver un ejemplo. Y el caso 3, bueno, el caso 3 es cuando el nivel freático se ubica tal que D mayor o igual, el agua no tendrá efecto sobre la capacidad de carga del suelo. Bueno, pero aquí se nos va a entrar ya la ecuación general de la capacidad de carga. Aquí Terzaghi, con sus fórmulas que solamente sirven para zapatas corridas, para zapatas cuadradas y zapatas circulares, ya no puede Terzaghi ir más allá de calcular la capacidad de carga para una zapata rectangular. Entonces aparece lo que se llama la ecuación general de la capacidad de carga. Y la ecuación general de la capacidad de carga está conformada por los mismos tres términos. El primero es C por el factor de capacidad de carga para la ecuación de Terzaghi, por tres factores que van a aparecer aquí. Uno, el FS, que es un factor de forma, el FCD, que es un factor de profundidad, y el FCI, que es un factor de inclinación. O sea que ya lo está metiendo todo. ¿Ya? Es decir, que aquí cualquier zapata puede ser calculada, ya sean cuadradas, rectangulares, circulares, corridas, cualquier zapata. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos de que
la composición de estos factores no son, tenemos los mismos, C' es la cohesión, Q es el esfuerzo efectivo, que es este de aquí, gamma por DF, gamma es el peso específico del suelo, o sea que aparece tanto aquí, como este gamma por DF, y acá aparece el gamma directamente, y B es el ancho de la cimentación, o el diámetro de una cimentación circular. Les voy a decir de que este B es el menor de los dos lados en una zapata, ya sea el más corto. Los FCS, FQS y F gamma S son los factores de forma. Los FCD son los factores de profundidad. FCD, FQD y F gamma D para cada uno de los términos. El FCI, bueno, y el FQI y el F gamma I son los factores de inclinación, tanto para el primero, segundo y tercer término. Bien, ¿cuánto valen? Y esto es NC, NQ y N gamma. O sea, son los factores de capacidad de carga de Tersaghi, los empíricos. Pero ¿qué es lo que sucede ya aquí para la fórmula general? De que ya se está tomando en cuenta este tramo más del plano de contacto, ¿ya? El HJ y el GI. Es decir, ya se lo toma en cuenta. Por eso es que se vuelven a calcular para la ecuación general nuevos valores de NC, NQ y N gamma, ¿ya? Esto es, pues, digamos, para los factores de capacidad de carga de la teoría de Meyerhoff, ¿no? Y no existen más, ¿ya? No hay más, no hay N' gamma, no hay N' Q, ya no existe eso. ¿Por qué? Porque más adelante se va a trabajar ya con el efecto de la compresibilidad del suelo. Es decir, va a aparecer un factor más aquí, ¿ya? Esto es cuando los suelos tienen un corte general, esta ecuación, ¿ya? Bien, y vean ustedes de que aquí nos entregan la fórmula, cuánto vale NQ, cuánto vale NC y cuánto vale N gamma. Con estas tres fórmulas, nosotros calculamos hasta 50 grados los valores de NC, NQ, N gamma, ¿ya? Y acá nos entregan una tabla con los factores de forma. ¿Cuánto vale el factor de forma? Esta es la relación B sobre L. Fíjense que si B es igual a L, esto es 1, ¿ya? Esto es 1, ¿ya? Entonces, NQ sobre NC, bueno, ya es un término, es un valor, ¿no? Entonces, 1 más el valor de NQ sobre NC. 1 más el valor de B sobre L por tangente de phi. Y cuidado que acá siempre indica que phi es la tangente, la toma en radianes o la toma en grado, ¿ya? Aquí me parece que es en grado, ¿ya? Igual acá, F gamma S, 1 menos 0,4 por B sobre L. Esto es según De Beer de 1970. El factor de profundidad ya se lo toma en cuenta de dos formas, ¿ya? Si la profundidad de F sobre B, sobre el ancho de la zapata, es menor o igual a 1, ¿ya? Puede darse porque DF puede ser 0,8 y B puede ser 1,5 o 2, entonces va a ser igual a 1, se toman en cuenta esta fórmula de aquí, ¿ya? Se calcula el FCD con esta fórmula para phi igual 0, es decir, cuando esto es suelo puramente cohesivo, ¿no? FCD vale tanto, FQD vale 1 y F gamma D vale 1. Para phi mayor a 0, ¿no? FCD es igual a FQD igual menos 1 menos FQD sobre NC por tangente de phi. Porque ya estos valores de NC lo conocen y el valor de FQD también lo conocen. ¿Por qué? Porque se lo calcula por esta formulita. FQD es igual a 1 más 2 por tangente de phi prima por 1 menos seno de phi prima al cuadrado por DF sobre B. Y F gamma D es igual a 1. Para este caso,
Si DF sobre B es mayor a 1, bueno, se calculan también con estos tipos de fórmulas. Pero fíjense que acá, la tangente a la menos 1 de DF sobre E dice hay que tomarlo en radianes. Eso es lo que me refería yo. ¿Ya? Y esta tangente son en radianes. Esto es en grados y esto es en radianes. ¿Ya? Hay que poner con pi. Y bueno, y el F y gamma D, digamos, para los factores de profundidad, para el caso de DF sobre E mayor a 1, bueno, F gamma D vale 1. Y los factores de inclinación, FCI igual a FQI, y 1 más beta al cuadrado, beta sobre 90 grados, beta en grados al cuadrado. Y F gamma I es 1 menos beta sobre phi en grados. Beta es la inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical. Yo les estaba mostrando a ustedes de que cada autor puede tomar todos estos factores porque están los de De Vries, están los de Hansen, están otros autores más, han hecho un montón de aproximaciones o de cálculos para obtener esta Meyerhof, esta Hanna, ¿no? Es decir, son valores que uno tiene que respetarlo, ¿no? De acuerdo a cómo lo interpreta el autor, ¿no? Por ejemplo, a esto se le llama el método de Meyerhof, ¿no? Porque está utilizando sus propios factores y está utilizando los métodos de De Vries, Hansen y Hanna, ¿no? Entonces, dice el ejemplo 3.2, dice, resuelve el problema 3.1 utilizando la ecuación 3.19. Resuelva el problema 3.1 utilizando la ecuación 3.19. ¿Cuál era eso? Era cuando phi era 25 grados y C era, por ahí está C, el valor de C era, lo vamos a traer de acá. Este es el ejemplo 3.1, dice phi 25 grados y C 20 kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Nos está dando el ejemplo aquí que lo resolvamos con esta ecuación, ¿ya? Con la ecuación Tersaghi, con la ecuación general, ¿ya? Fíjense que para Tersaghi ese valor era el valor último. El valor último era de Q permisible 359,5 kilonewton por metro cuadrado. Vamos a anotarlo aquí. Ingeniero, hay harto en la sala de espera, dice si les puede hacer ingresar. Ahora ya. Ahora lo vamos a hacer ingresar. Ya está. Ya están unidos. Bien, entonces vamos a ver, vamos a anotar cuánto dijimos que valía. La Q permisible. Era igual calculada por Tersaghi para una ecuación cuadrada. $359,5. Bueno. Q permisible igual
359.5 kilonewton. ¿Qué está pasando con esto? Kilonewton por metro cuadrado. Eso es lo que dio Tersaghi. Ahora veamos cuánto sale aplicando la ecuación general. Bueno, aquí tenemos la fórmula de la ecuación general. Los datos son, como ya ustedes saben, phi 25 grados, y vamos a calcular NC, NQ y N gamma. Directamente los obtenemos con 25 grados, los obtenemos de acá, de esta tabla. Aquí. Con 25 grados tenemos 20.72, 10.66 y 10.88. Entonces son los valores 20.72, 10.66 y 10.88. Utilizando la tabla 3.4, dice, la tabla 3.4, FCS va a calcular FCS 1 más B sobre L por NQ sobre NC. Entonces, 1, B vale 2 y L vale 2. Entonces, más 2 sobre 2, NQ vale 10.66 sobre 20.72, ¿no? Entonces, con esta ecuación y FCS me sale 1.514. FQS igual, 1 más B sobre L por tangente de phi. 1 más 2 sobre 2 por la tangente de 25 me da 1.466. F gamma S es 1 menos 0,4 de B por L, 1 menos 0,4 sobre B sobre L, 2 sobre 2 me da 0,6. Ahora calculamos los FQD. Los FQD, 1 más 2 por la tangente de phi, por 1 menos seno de phi, por DF. Entonces, reemplazando esto me da 1.233. FCD igual a FQD. Bueno, me sale 1.257. FCD es igual a FQD, o sea, al calculado anteriormente, menos 1 menos FQD sobre NC por tangente phi me da 1.23 menos, me da 1.257. Y F gamma D dice que es igual a 1. Bien, de aquí se reemplaza. ¿Ya? Se reemplaza. Último, se determina 1373.2 y el Q permisible con un factor de 3 me da 457.7 kilonewton por metro cuadrado, que es mayor al Q permisible calculado por Tersaghi. Tersaghi da 359.5, ya por la fórmula general me da 457.7 kilonewton por metro cuadrado. Esto para una zapata cuadrada, ¿no? Estamos haciendo la comparación de que por Tersaghi los valores de las capacidades portantes son menores a las calculadas por la fórmula general. Muy bien, entonces ahí teníamos también cuánto de carga podía cargar esa zapata. Bueno, esa zapata es la presión unitaria multiplicada por el área de la zapata, que es 2 por 2, ¿verdad? Que cargaría 1830.8 kilonewton. ¿No? Eso es, si lo queremos saber cuánto esto es en kilogramos, lo multiplicamos por 102 y sabemos cuántos kilogramos. O cuántas toneladas. Ahora miren, esto es para un suelo que no tiene agua. Aquí ya no vamos a poder comparar con Tersaghi, porque ya directamente aquí, ¿no? No, en este ejemplo nos va a llevar a, voy a borrar estos valores, nos va a llevar a calcular ya de la siguiente manera. Se tiene que construir una cimentación cuadrada B por B, como se muestra en la figura 3.7, B por B. Suponga que gamma es igual a 16.5 kilonewton por metro cúbico. Este gamma de aquí de arriba. ¿Ya?
Y gamma sat, que es el que está acá abajo, es 18,55 kilonewton por metro cúbico. Phi prima igual a 34 grados, DF igual esta profundidad es 1.22 metros y D1 es 0.61 metros. ¿Viste? Donde está el nivel freático, vale 0.61 metros medido de la superficie hasta la línea del nivel freático. La carga permisible bruta, la carga permisible bruta con FS3 es 667.2 kilonewton. Determine el tamaño de la zapata. Este planteamiento de este problema no es nada más ni nada menos como lo plantea la solución a través del GEO5. Es decir, nosotros nos damos la carga y esa carga, decimos, queremos que nos calcule las dimensiones de la zapata para resistir esta carga. Y este ejemplo yo lo voy a meter al GEO5 ahorita, ¿ya? Para comparar los resultados que da el GEO5 con lo que está calculando la fórmula de Meyerhof. Y bueno, ¿y aquí qué es lo que hace primero? Encuentra la Q permisible, ¿ya? La Q permisible va a ser, o sea, la carga, esta carga dividida entre el área que nosotros necesitamos. Es decir, 667.2 sobre el área que necesitamos, kilonewton por metro cuadrado. Pero tengo que buscar esta situación. Es decir, de que la Q permisible es igual a la Q última dividido entre un factor de seguridad que es 3 por esto de acá. No toma en cuenta el valor de, porque la cohesión se supone que la cohesión es 0, porque este es un suelo granular. Entonces trabaja con el primero, con el segundo y el tercer término. Entonces, de aquí va él, va a calcular. Esta Q directamente se calcula. Fíjense que para phi igual a 34 grados, el tipo se va acá, ¿no? 34 grados, ¿dónde está 34? 26, 34 grados, NC 4216, 2944 NQ y 4106 N gamma. Entonces eso es lo que hace, lo que calcula primero, ¿no? De la tabla 3.3, NQ 2944, N gamma 4106, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa? Porque NC no vale porque se hace 0. ¿Por qué? Porque C es igual, C' es igual a 0. Entonces va a calcular su FQS, su factor 1.67, 0.6 y así sucesivamente, hasta que consigue el valor de Q permisible, que es igual a 15,4 kilonewton por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué está pidiendo? Determine el tamaño de la zapata, utiliza la ecuación 319. Porque esto es 1 sobre 3. Todo lo he calculado con 1 sobre 3. Bueno, este es el Q. Queda 15.4. Q permisible es 1/3 de 15.4 por 29.44 por... No sé qué está haciendo aquí. Ah, ya. Lo que pasa es que en esta ecuación aparece el valor de B. Y B no lo conocemos. ¿Ya? Entonces, conocemos gamma prima, conocemos Q, conocemos NQ, pero este B no lo conocemos. Es decir, que aquí lo que está haciendo es el cálculo de este Q, es decir, 0,61 por 16,5 más 0,61 por 18,5 menos 9,81, esto es
gamma por H, ¿ya? Es decir, está calculándome el Q de aquí, ¿ya? Este Q, ¿ya? Hasta aquí, hasta esta base, ¿ya? Y ese Q es 15.4, ¿ya? Porque 0.61 por 16.5, 0.61 por 16.5 que vale este gamma seco, más este otro de F menos D1, ¿no? Que es 18.55 menos 9.85, que esto es este es el gamma saturado menos el gamma del agua, más 0.61, por este valor me da 15.4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque DF vale 1.22. O sea, el DF vale 1.22. ¿Dónde está? 1.22, que es la mitad de 0, el doble de 0.61. Quiere decir 0.61 más 0.61. Por eso está multiplicándolo y le va a dar 15.4. Es decir, que el Q permisible lo va a plantear como un tercio, ¿ya? De Q, que es 15.4, por NQ, que vale 29.44, ¿no? Por FQS, que es 1.67, y por 1 más 100.105 sobre B. ¿Ese quién es? Ese señor es esto de aquí. ¿Ya? Esto es 1 más 1.05, ¿no? Porque B sobre L yo no lo conozco. Pero como me está diciendo cuadrada, ¿no? La ecuación de esta es B por B, quiere decir de que este valor es 1, ¿ya? Entonces yo tengo 1 más 1.05 que debe ser la tangente de 34 grados, ¿no? 1 más tangente 34 es 0.30, es 1.67, ¿no? Igual a 1 más esto es 1 tangente 1.67. F gamma S, ¿ya? Este valor. Y este 1 más 1.05 sobre B es el otro. Este es el FQS, vale 1.67. Este es el Q. El otro es el QD, ¿ya? Que es 1 más 1.05 sobre B, que es 1 más 2 tangente phi por 1 menos seno phi por DF sobre B. DF lo conocemos, pero B no. Por eso es que queda esto en este término. Más un medio y todo lo demás, y acá aparece otra vez el B. Entonces aquí por tanteo resulta de que este B, ¿no? Es 6672 sobre B cuadrado, la carga que puede resistir sobre B cuadrado es igual a este valor, 252.38 más 265 sobre B, más 107.65. Y que mediante prueba de error se determina de que B es igual a 1.05. 1.05 es el ancho de la base, ¿ya? Entonces, veamos de que ya tomó en cuenta nivel freático, ya tomó en cuenta todas las condiciones para calcular las dimensiones de B en este problema. Ahora veamos cómo podemos hacer con el Geo 5. Zapata. Voy a dejar y voy a levantarle a ustedes el programa y compartir pantalla.
¿Ahí están viendo? Sí, ingeniero. Bien. Entonces aquí este proyecto lo vamos a calcular también por Meyerhoff, ¿ya? Vamos a poner la configuración. Vamos a editar. Este es el enfoque estándar. Vamos a utilizarlo a Meyerhoff. Y vamos a decir de que para capacidad portante vertical, esto vale 3. Ok. Y el perfil no nos dice la profundidad, pero le vamos a dar un perfil de espesor de la capa, añadir, profundidad, espesor de la capa, profundidad de interfaz Z, le vamos a poner aquí 15 metros. No tiene nada que ver eso. Añadir. Entonces, espesor de la capa 15, de 0 a 15, 15. ¿Ya? Cancelamos, pues tenemos un solo perfil y el suelo es, el suelo tiene un gamma seco de 16.5. Vamos a meter eso, el suelo, añadir, clasificar, datos del suelo. Este es un suelo arenoso. Vamos a poner una arena de trazos finos. No importa. Ok. Vamos a poner otra vez. Limpiar, clasificar. Algo pasó. Vamos a poner una arena bien graduada. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuánto nos dice que vale el gamma? El gamma dice que vale... ¿Están viendo, no? Gamma seco vale 16,5. Kilonewton por metro cúbico. El ángulo de fricción interna entre 34 y 39, bueno, esto es 34. C es 0. Coeficiente de Poisson, 0,28, lo vamos a dejar ahí. Constante EOD. Análisis de asentamiento, intersectar. EOD. EOD vale eso no nos interesa a nosotros. ¿Y el gamma SAT cuánto vale? El gamma SAT vale, lo vamos a poner, vale 18,55. Aquí. 18,55. Y lo añadimos. Cancelar. Ya está. Ahora, vamos a asignar, ¿no? Arena bien graduada. Bueno, ya está asignado, no hay ningún problema. Y también. La cimentación.
Zapata centrada. Zapata centrada. Profundidad desde el terreno original. H2. Esto de aquí. ¿Ya? Esto es 1.22. Profundidad del fondo de la zapata. Esto de aquí. También es 1.22. ¿Ya? El espesor de la cimentación, bueno, le dejamos 0.40. La inclinación del terreno 0,0. Peso unitario de la sobrecarga. Entrada de peso unitario. Gamma 1. No hay sobrecarga. Sí. Carga. ¿Cuánto es lo que la zapata va a soportar? ¿Cuánto decía ahí en la teoría? Q permisible con FS3 de 667.2. 667.2, añadir N en kilonewton. 667.2, añadir. Cancelar. La geometría. Aquí ya la geometría es cuadrada, ¿no? Está X 2 por 2. Le vamos a poner 2 por 2, que es cuadrada. Y vamos a mantener esa situación. Fondo de la zapata, no pasa nada. Yacimiento tampoco, material, hormigones. Nivel freático. El nivel freático sí está a 0,61. Sismo no hay, configuración de la zapata no hay, y verificación de la capacidad portante. Ahí está. Dice que la capacidad portante de esta zapata, con 2 por 2, es 1080. Y la tensión extrema de contacto es 185.73. El factor de seguridad es 5.8, que es mayor a 3. Entonces vamos a ir disminuyéndole a esta zapata, en la geometría. Le vamos a poner 1.5 aquí. 1.5 para que vean ustedes cómo va esto. Esto es cuestión de... Yo tengo que igualar de que esto de aquí sea igual a esto. ¿Ya? 3.22. ¿Ya? Vamos a seguirle bajando para que... Perdón. 1.20. 1.20. Ahí se me cayó ya. Esto es 2.04 y 3. Entonces vuelvo a jugar con la geometría y voy a ir a 1.30 por 1.30. Y veamos, ¿qué pasa? 2.40 a 3. O sea, seguimos. Aquí hay una cosita, entrada de peso unitario.
Vamos a ir a... Estoy poniendo entrada del perfil geológico para que lo tome de aquí esta sobrecarga, ya, esa Q. Entonces vamos a ir a la geometría, ¿no? Y le vamos a dar 1.4. Y vamos a calcular la capacidad portante y dice 1.82. Ya estamos cerca. Entonces vamos a ver con 1.45. Con 1.45. Hay 303 a 3. Miren ustedes de que con esos valores yo obtengo una capacidad portante de 1805 kilopascales, que son kilonewton por metro cuadrado. ¿Ya? El kilopascal es kilonewton por metro cuadrado. Veamos a ver qué pasa con esta de acá. ¿Cuánto calcula su capacidad portante? Bueno, directamente no la calcula, pero calcula el B, ¿no? El B nosotros hemos este es 105. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede de que el programa, o sea, este cálculo no está tomando en cuenta el peso de la base y todas esas cuestiones, ¿ya? Entonces esto es un problema de cálculo de una dimensión, pero sin tomar en cuenta, por ejemplo, el peso del hormigón y todas esas cuestiones. Si esto le reemplazamos nosotros el valor de B aquí, de 1.05, a ver, vamos a calcularlo, 252.38 más 265 dividido 1.05 más 107.65 por 1.05 me da 617 kilonewton por metro cuadrado, el Q permisible. Eso me da este Q permisible, que es muy parecido al valor de la carga. ¿Por qué? Porque el ancho es 1 por 1 es 1, ¿no? Entonces, eso calcula Meyerhof aquí, 617.79 kilonewton como el Q permisible. Y acá el Q permisible que está calculando el programa, el Q permisible es 1008.05 dividido entre 3. ¿Ya? Ese es el valor. O sea, 617, esto es 1008.05 diviso 3. Da 336.01. Quiere decir de que esta situación de acá me está dando valores mucho más conservadores, ¿no? Para cargas verticales. ¿Por qué? Porque el programa está tomando en cuenta el peso de la zapata y todas esas cuestiones, ¿ya? Y si vemos nosotros cuáles son, digamos, las consideraciones que hemos hecho en la configuración de tomar el análisis de Meyerhof, ¿no? El análisis de levantamiento, bueno, y con un factor de seguridad 3, ¿no? Quiere decir de que por esa razón, 336 kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Si lo multiplico yo esto por
por, ¿cuánto fue lo que calculamos aquí? Fue por 1.45. Por 1.45 y por 1.45 me va a dar el valor muy aproximado al valor de la carga que nosotros estábamos buscando. Que la carga era 667, que fue la que metimos, ¿no? La carga. 667. Calculo 706 porque no lo he llevado esto a un 300 versus 300. Estoy con un 303. Entonces, estas serían las dimensiones de la base para la cuestión del cálculo en sí. Si tomamos en cuenta de que nosotros hemos considerado aquí una columna, a ver la geometría, estamos considerando una columna, zapata de 1.45 por una, estamos considerando dimensiones de columna de 0.40 por 0.40, ¿no? Bueno, la rotación y el diseño de dimensiones, bueno, si le ponemos ahí el diseño de dimensiones, directamente nos calcula que el X es 5 y el Y es 490. ¿Cómo es eso? No, esto está loco. Esto es 450 por 450. Ya, ahí sería la verificación. ¿Cuánto pusimos? No, estoy mal. Esto es 1.50, ¿no? Ahí me está dando 3.25, 1.45. Ahí vamos. Ahí era, 303 por 303. ¿No? Entonces, eso me da el RD, que es el diseño, la importante de la cimentación. Esta es la última, ¿no? Dividido entre 3 me tiene que dar. Y esta es la tensión extrema de contacto, es decir, 600, la carga era, la carga, fondo de la suerte de carga era 667.20 dividido entre 1.45 por 1.45. $667.20 dividido entre 1.45 por 1.45. 3.17. Bueno, eso es ya el tema de apreciaciones. Y bueno, eso sería, digamos, una simplificación de lo que es un programa con vamos a ver la configuración a través de el método estándar, ¿ya? La configuración con el método estándar. Editar directamente, en vez de Meyerhoff, el enfoque estándar, ok, y vamos a ver con esas dimensiones que hemos puesto cómo nos está yendo.
todavía el estándar es un poco más conservador, mucho más conservador, porque dice que estas dimensiones no cumplen. Vamos a ver qué pasa con el método del CT. A ver cuánto está para el CT. El CT está más o menos igual que, casi igual que Meyerhof. Acá, ¿no? Nos da 309. También. Vamos a ver otra vez. Otro método. Eso no tiene nada que ver. Vamos a ver la configuración, editar. Vamos a poner estándar. Y vamos a poner Meyerhof. Ahí está. El método español es muy parecido al método de Meyerhof. ¿Por qué? Es diferente a lo que hemos hecho en el libro, con el libro, porque aquí estamos considerando los pesos de hormigón. O sea que hay que sumarle al peso de la zapata. Y eso lo podemos hacer de la siguiente manera, y van a ver que ustedes más o menos nos vamos a pegar. En fondo, carga. Vamos a multiplicar 667.20 por 1.15. Ya es 767.28. Okay. Verificación de capacidad portante ya no nos da, ¿no? Vamos a tener que seguir aumentando acá. Eso era en la otra. Esto está mal. Esto nomás 667 nomás es. $667.2. Está bien. Ahí está. En esta de acá, si le hayamos metido nosotros al calculito de aquí, de que a este valor Q última, el valor de Q última, Q permanente, multiplicarlo por 1.15, quizás nos apeguemos con estos valores de aquí a lo que dice el método. Ahora hay otra cosa, ¿no? Debemos de verificar también de que la capacidad portante depende mucho de los factores que se están tomando, ¿no? Es decir, si nosotros vemos aquí el contenido de esta situación y análisis de la capacidad portante y vemos cuáles son los factores de Meyerhof, a ver si estamos con los mismos, ¿no? Factores de capacidad portante, NB, por NB-1 por la tangente 1.4 de phi. Este es el NQ. O sea, que si estamos calculando las mismas cosas, ¿no? Factores de forma, ¿no? Para phi menor o igual a 10 grados es otra cosa. Para phi mayor de 10 grados, es decir, está tomando en cuenta los grados. Aquí no toma en cuenta la... Bueno, esto es completamente diferente a lo que nosotros hemos calculado, ¿ya? Entonces, bueno, está tomado como Meyerhof, ¿no? Pero si nos venimos nosotros al análisis estándar, ¿no? Factores de capacidad portante, Q0 gamma por D, NC por los cotangentes, bueno, esto hay que verlo también, ¿no? Factores de forma, 1 más 0,2 de B sobre L, 1 más,
Estos están más apegados a la realidad, ¿no? Factores de profundidad. Eso ya es como el autor ha congestionado sus valores. Pero todo esto es válido. Mientras más cerca estemos nosotros de la... A ver, veamos qué nos dice el método de Bézic. Configuración, editar. Meyerhof. Bézic. Ok, veamos cuánto nos da Bézic. Bézic está mucho más cerca del otro. Entonces esto lo podemos nosotros ir a geometría. A ver, con 1.30 y 1.30. ¿Cuánto estamos? Ya lo bajamos mucho. Geometría 1.35. 1.40. Todos redundan por ahí. Sí, ahí anda, con 1.40. Pero ya Bézic es menos conservador que los otros. A ver, veamos qué pasa con Bézic, Meyerhof, Dean. Ya hemos probado con enfoque estándar. Bueno, los otros problemas ya otras normas son más complicadas. Bien, entonces, ustedes siguen observando esto, ¿no? La verificación de la capacidad portante, aquí me da de que la máxima es 1072. Si nosotros la partimos entre 3, bueno, la capacidad portante admisible es de 300 y algo, ¿no? 1072. Pero esto está por quién está esta. A ver, sí. Vamos a irnos aquí a Meyerhof. Meyerhof tenía verificación de capacidad portante 282. No, aquí este era 1.45. 1.45 y 1.45. Eso era 1008. 1008.05 dividido 3. 336 su capacidad portante admisible. ¿No? ¿Por qué? Estoy igualándolo esto 3 a 303. Factor de seguridad. Entonces con eso estoy igualando a la capacidad portante admisible. O sea que la tensión del suelo con la carga dividida entre 1.45 sobre 1.45 es 333.10, que es menor o igual a la admisible, que es a este valor dividido entre 3. Con eso estaríamos, digamos, cumpliendo con esta situación. Bien, lo interesante es que ustedes capten esta situación, ¿no?, de la aplicación, cómo se consigue la capacidad portante y cómo hacen los programas para determinar los valores reales. Vamos a ver qué más pasa por allá. El factor de seguridad contra la falla, esto es de un silo de concreto. Efecto de la compresibilidad del suelo. Ya esto en la fórmula general es bastante serio, ¿ya? Porque ya no está trabajando como Terzaghi,
decir, no, la falla es localizada, entonces yo debo trabajar con los N'(C), con los N'Q, los N'(gamma). No. Acá ya directamente entra a calcular un factor de compresibilidad que se llama el FCC, el FQC y el Fγ-C. Y el cálculo de estos factores de FCC, FQC y Fγ-C hay que hacerlo tomando en cuenta el índice de rigidez, ¿no? Comparando el índice de rigidez crítico, ¿no? Con el índice de rigidez, y si los factores, si el índice de rigidez es mayor o igual al índice de rigidez crítico, entonces FCC, FQC y Fγ-C es igual a 1. Quiere decir de que el suelo no es compresible. Pero en el caso contrario, en que el índice de rigidez es menor al índice de rigidez crítico, entonces debemos de calcular el Fγ-C y el FQC. O sea, el Fγ-C, el FCC y el FQC. Es decir, debemos de utilizar estos tipos de tablas y poder determinar el valor de estos valores. Del FCC, el FCC es esto, el Fγ-C es esto, en función del FQC. El Fγ-C es igual al FQC, igual a la exponencial de este valor. Y el FCC es esto, pero esto para los suelos cohesivos. Entonces, ya no trata de una forma sencilla, pero acá hace un ejemplo, dice, para una cimentación superficial, B igual a 0,6, L igual a 1,2, es una zapata rectangular, la profundidad de implantación está a 0,6 metros y las características conocidas del suelo son Φ' igual a 25 grados, C' 48 kilos, gamma 18 kilómetros por metro. Y ya nos da ahora el módulo de elasticidad, ES. Y la relación de Poisson, 0,3. Calcule la capacidad portante última, ¿no? Entonces aquí ya va a buscar el índice de rigidez y el índice de rigidez crítico, ¿no? Entonces, y va a decir, ¿no? Va a comparar, entonces, como el índice de rigidez crítico es mayor a índice de rigidez, se utilizan las ecuaciones 330 y 332, que son estas de acá, y se calculan los factores FCC, FQC y Fγ-C, ¿no? Y se le aumenta a la ecuación general de estos valores, entonces los resultados ya van a ser diferentes. Esta situación de la utilización de la fórmula general ya va de aquí para adelante. Es decir, ya olvidémonos de Terzaghi, olvidémonos de todas esas cuestiones, porque vamos a entrar, hemos visto de que esto solamente es para carga vertical, o sea, la carga no tiene ninguna inclinación. Y además, la zapata es centrada, ¿no? Es decir, el centro de gravedad de la columna coincide con el centro de gravedad de la zapata, es decir, una zapata que es totalmente centrada bajo carga axial. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos ya cimentaciones que son cargadas excéntricamente? Es decir, ya aquí ya funciona la cosa de otra manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya la carga no coincide con el centro de gravedad de la base. Y yo voy a tener base comprimida y base traccionada. Esta situación es nuestra próxima clase para poder utilizar también la fórmula general, pero ya hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Algunas consideraciones con respecto a dónde cae la carga, ¿no? ¿Y qué me está provocando? Entonces, eso lo vamos a ver ya la próxima clase.
Les voy a, no sé cuánto he pesado será este aparato, será este libro, para podérselo pasar. Voy a ver si se lo puedo meter ahí en el WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Bien, nosotros tenemos clases hasta las 18:15. Vamos a pararla acá y vamos a seguirlo con al programa, al Geo 5, porque es bastante interesante. ¿En qué sentido? Es bastante interesante porque cuando yo meto la carga, ¿no? Yo tengo momentos en X, momentos en Y, puedo poner cargas horizontales, bueno, y me va a calcular la zapata como me está explicando el libro, ¿ya? Pero con las consideraciones del programa, no con las consideraciones del libro, pero la situación es totalmente igual, ¿no? Entonces, voy a tratar de enviarle este libro para que tengan más o menos de dónde estudiar, ¿ya? Aquí cortaríamos, yo le meto, voy a tratar ahorita de metérselo al WhatsApp de ese libro para que lo tengan. Con eso, jóvenes, estaríamos cumpliendo con esta clase. Esperen. Muy bien, ingeniero. Espérenlo el libro, ya lo voy a tratar de meter ahorita. ¿Ya? Está bien, ingeniero.